el Fondo Monetario Internacional, como es costumbre, manda siempre una misión al país para examinar el desempeño económico de la nación. Recientemente esa misión vino y rindió su acostumbrado informe. Siempre es un informe que hay que leerlo entre líneas, Radamés. Así es. Por ejemplo, ellos no dicen en el informe que hay que hacer una reforma fiscal. Sin embargo, hablan de la necesidad de la consolidación fiscal. De la consolidación fiscal. Sí. Y de la necesidad de que los gastos y los ingresos sean equilibrados. Sí. Y de que el país fortalezca su capacidad de pago, que es lo que más les interesa. Sí. Entonces, todos sabemos que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se previeron 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El único que está pendiente es precisamente el pacto fiscal, que es una tarea que seguro va a ser encarada o tendrá que ser encarada por el próximo gobierno. En el caso del presidente actual, no se va a embarcar en una reforma fiscal antes de finalizar su periodo, porque generalmente estas reformas conllevan la imposición de algunas medidas que implican más impuestos y son medidas electoralmente impopulares. De manera que eso no se va a hacer en la presente administración gubernamental, sino en la que viene. También el informe rendido por el Fondo Monetario Internacional deja entrever que el actual gobierno ha encarado de manera satisfactoria el tema inflacionario. Como tú decías, la inflación llegó a algo más de 9% y anda por el orden del 4.3% actualmente. De manera y el rango meta del Banco Central es de 4%. O sea que en términos inflacionarios, la meta se ha cumplido. A nivel de la capacidad ya de pagos de la economía, realmente eso le preocupa al fondo, porque el fondo, si bien es cierto que no hay un endeudamiento desbordado, no es menos cierto que como tenemos una economía deficitaria, esos déficits acumulados no permiten al gobierno saldar adecuadamente los compromisos de deuda. Y eso realmente le preocupa. También le preocupa al fondo el tema del desmonte de los subsidios, incluyendo el mismo subsidio eléctrico que fue previsto en el pacto del sector eléctrico. Al fondo le interesa que ese subsidio y otros vayan siendo desmontados, porque eso implica, en la medida en que se desmontan los subsidios, implica que más recursos están disponibles en el presupuesto nacional y mayor capacidad tiene el gobierno para saldar sus compromisos financieros internacionales. No sé qué otra lectura tú le diste. Bueno, estoy más o menos de acuerdo con tu exposición. El Fondo Monetario insiste en la estabilidad macroeconómica y financiera, reconoce que las perspectivas económicas son positivas, pronostica un crecimiento del PIB de un 4%, ¿verdad? Uno de los más altos de la región. Sí, de un 4%. En un escenario internacional, como apuntábamos hace un rato, muy difícil, ¿no? Sí. Que está afectando a la mayoría de los países del mundo. Pero plantea, el Fondo Monetario insiste en que el gobierno debe hacer las reformas estructurales para impulsar lo que ellos denominan un crecimiento inclusivo y resiliente. La palabra resiliencia está siendo muy usada. Resiliencia quiere decir resistente al dolor, en este caso,
que la economía dominicana ha sido muy resistente a los embates internacionales, más bien a eso que se está refiriendo el Fondo Monetario. Las dos palabras, porque inclusivo también está siendo muy utilizada, sí, sobre todo en lo relativo a género. De todas maneras, esas reformas estructurales, muchas de ellas, en una campaña electoral es muy difícil hacerlo. Pienso que alguna, como la reforma fiscal, tendrá que abordarse después de las elecciones. Así es. Señores, este ha sido su programa Punto de Referencia. El próximo domingo, Radamés García González, Luis Felipe Taveras Mercedes y quien les habla, Agustín González, estaremos de nuevo con ustedes. Agradecemos su amable teleaudiencia.